Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer de mediados de los 40 con 2 hijas. Finalmente me he divorciado de mi esposo, con quien solíamos llevarnos muy bien. Él y yo fuimos compañeros de secundaria. Después de graduarnos, nos mudamos a diferentes barrios y perdimos el contacto hasta que, por casualidad, nos reencontramos. Salimos durante un año, y cuando mis padres se enteraron de que teníamos una relación íntima, nos empujaron a casarnos. Mi madre, una cristiana devota, creía firmemente que debíamos casarnos ya que nuestra relación había avanzado mucho. En cambio, mi suegra nunca me aceptó y desde el principio pensó que yo había seducido a su hijo. Mi esposo, que perdió a su padre a una edad temprana, creció solo con su madre y siempre ha tenido un vínculo especial con ella. A pesar de que no pasaron grandes penurias económicas gracias al seguro de vida del padre, mi esposo siempre sintió pena por su madre. Quizás por eso nunca pudo mediar correctamente cuando ella me trataba mal. Mi suegra solía decir que nuestra familia estaba arruinada por mi culpa o que su hijo había cambiado para mal por haberme conocido. Siempre tenía comentarios así. Al principio, realmente pensé que yo pudiera ser una nuera terrible, y que por eso escuchaba esos comentarios desde mi suegra. Luego, poco a poco aprendí que yo no era el problema. Por supuesto, no puedo decir que yo no fuera el problema en absoluto, no siempre pude haber sido la nuera perfecta, sin embargo, me di cuenta de que mi suegra muchas veces me regañaba sin motivo alguno. Algunos días me insultaba solo porque tuvo un mal día. Como me di cuenta de que el motivo por el que mi suegra me regañaba no era del todo culpa mía, comencé a considerar la posibilidad del divorcio. Pero desafortunadamente, cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde, es que ya teníamos hijos y no fue una decisión tan fácil de tomar. Con el tiempo, me acostumbré a las palabras de mi suegra y aprendí a ignorarlas. Mi carácter es tranquilo, así que aunque me sentía furiosa por dentro, lo superaba rápidamente y seguía adelante en silencio. No quería entrometerme en la relación tan cercana entre mi esposo y su madre y tampoco tenía energía para preocuparme por eso mientras trabajaba y cuidaba de los niños. Sin embargo, a finales del año pasado, mi suegra comenzó a llamarme con frecuencia, quejándose de varios dolores. Cabe mencionar que la casa de mis suegros está a unos 40 minutos en coche de la nuestra, así que cada vez que decía que estaba enferma, intentaba visitarla y llevarla al médico. Pero ella siempre rechazaba ir al hospital. No había mucho que pudiera hacer por ella. Pero nunca me imaginé que esto formara parte del gran plan de mi suegra para que viviéramos juntos. A principios de este año, mi esposo de repente dijo que debía arreglar la forma de vivir. Le pregunté por qué decía eso de repente, y me explicó que le parecía muy difícil ver a su madre vivir sola, y que deberíamos arreglar nuestra vida de alguna manera. Me dijo que estaba preocupado por la salud de su madre, y que dado su estado, probablemente no le quedaba mucho tiempo de vida. Asentí al escuchar esto. No estaba equivocado. Así que le dije que tenía razón, que probablemente no le quedaba mucho tiempo de vida. Le mencioné que, dado que su madre amaba tanto a su hijo, seguramente querría vivir con él. Le dije que, ya que él estaba tan preocupado por ella, vivir juntos parecía la mejor opción. Entonces, mi esposo se alegró y me dijo que sabía que lo entendería. Así que le sonreí y le dije que empaquetara sus cosas y se fuera a vivir a la casa de su madre. Le dije que cuidara bien de ella y que vivieran felices juntos. Le mencioné que, aunque sería difícil para mí cuidar a nuestras hijas sola, no se preocupara por mí y fuera a ver a su madre. Le dije que era un hijo muy devoto. Mi esposo me miró con incredulidad y de repente se enfureció. Me preguntó si no entendía lo que estaba diciendo, que quería traer a su madre a nuestra casa, donde viven nuestras hijas. Me preguntó por qué debería irse a vivir a la casa de su madre teniendo su propia casa. Así que también lo miré con una expresión de confusión y le respondí que esta no era solo su casa, que era nuestra casa, la mía y la de nuestras hijas también. Le dije que, como él quería vivir con su madre, estaba respetando su opinión y por eso le sugerí que se mudara a la casa de su madre.
Le pregunté qué le molestaba tanto de eso. Entonces mi esposo dijo que lo resolveríamos de manera democrática y llamó a nuestras hijas. Les preguntó qué les parecía la idea de vivir con su abuela, y que levantaran la mano si estaban de acuerdo. Aunque les dijo que podían ser sinceras, nuestras hijas lo miraron con cautela y no levantaron la mano. Y la hija mayor le contó a su papá. Dijo que en realidad la abuela le resultaba un poco extraña, que tanto ella como su hermana estaban en una etapa crucial de sus estudios, y que si la abuela se mudaba con nosotros, se sentirían incómodas. Me sentí orgullosa de ver a mi hija mayor expresar su opinión de manera tan madura. La verdad es que mi suegra siempre había menospreciado a mis hijas por ser niñas y nunca les había dado amor. Por lo tanto, desde la perspectiva de mis hijas, no sentían ningún afecto especial hacia su abuela. Les dije que lo entendía y que podían ir a sus habitaciones a hacer sus cosas. Luego le dije a mi esposo, de acuerdo con la manera democrática que tú querías, la votación es 3-1. Así que no podremos tener a tu madre viviendo con nosotros, ¿de acuerdo? Además, ¿cuándo más vas a tener la oportunidad de pasar tanto tiempo con ella? Yo también iré a visitarlos de vez en cuando con las niñas. A partir de ese momento, mi esposo empezó a llorar y a hacer un gran escándalo. Dijo que él era el cabeza de familia y que yo le estaba quitando la autoridad, que nuestras hijas lo estaban desobedeciendo y que no sabían respetar a sus mayores, y me preguntó cómo las había educado. Le respondí que no era la única que las había educado, y que si él quería cuidar de su madre, ¿por qué estaba tan enfadado? También le dije que yo también lo necesitaba como esposo y como padre de nuestras hijas, pero como él quería vivir con su madre, yo estaba dispuesta a ceder y dejar que se fuera con ella. Como dijiste, probablemente no le queda mucho tiempo de vida a tu madre y considerándolo, en cualquier momento que quiera ver a sus nietas, las llevaremos a visitarla. Pero, siendo honestos, tu madre realmente no quiere mucho a nuestras hijas ni se preocupa por verlas. Para ella, solo existes tú. Finalmente, salió a la luz la verdadera razón de mi esposo. Me preguntó cómo iba a cuidar de su madre solo. Así que le pregunté, entonces, ¿se supone que yo debo trabajar, cuidar de nuestras hijas y ahora también de tu madre? No importa cuánto lo intente, no podré hacerlo, así que tú tienes que cuidar de tu madre. Yo ni siquiera tengo tiempo para cuidar de mi propia madre. Seguimos repitiendo lo mismo una y otra vez, en un bucle sin fin, y me sentía muy frustrada. Por supuesto, no es que no entendiera lo que mi esposo quería decir. Él quería que, como su nuera, me encargara de cuidar y atender a su madre, pero no se atrevía a decirlo directamente por orgullo. Ignoré su insinuación y seguí fingiendo no entender. Les dije a nuestras hijas que su padre amaba tanto a su abuela que se iba a quedar con ella por un tiempo. Mis hijas, que son muy perspicaces, dijeron que lo entendían. Me parecieron encantadoras. Al día siguiente, mi esposo no volvió a casa hasta tarde. Como a veces solía salir a beber, pensé que probablemente estaba tomando en algún lugar. Cuando le mandé un mensaje preguntándole dónde estaba, solo me respondió con un mensaje diciendo que estaba en casa de su madre. Al leerlo, no pude evitar sonreír. Le respondí que si iba a ir, al menos debería haber llevado sus cosas, pero no recibí más respuestas. Lo dejé así, pensando que él sabría lo que hacía. A la mañana siguiente, envié a las niñas a la escuela y me fui a trabajar. Estaba en medio de mi jornada cuando recibí una llamada de mi suegra. Antes solía recibir muchas palabrotas por teléfono, así que me acostumbré a grabar las llamadas, además de que hoy en día los teléfonos móviles permiten configurar la grabación automática. Así que, en modo de grabación, hablé con mi suegra. Ella empezó a gritarme de inmediato, preguntando cómo me atrevía a echar a mi marido. Me quedé sin palabras, sorprendida y aturdida. Decía que no había ninguna esposa que echara a su marido de casa, enfurecida. Intenté explicarle la situación, pero no parecía tener la intención de escuchar. Finalmente, en un estado de resignación, solo escuché. Mi suegra solo me lanzaba insultos unilateralmente. Después de un rato, al ver que no respondía, se enfadó aún más y colgó.
Inmediatamente envié el archivo de la grabación a mi esposo y le pregunté qué le había dicho a su madre. Me dijo que solo había dicho que quería vivir con su pobre madre, y que yo le había dicho que empacara sus cosas y se fuera. Le respondí que estaba loco, que yo nunca había dicho eso, pero él insistió en que así lo había escuchado. Entonces le dije que estaba bien, que si íbamos a cuidar de su madre, también debíamos cuidar de la mía. Le dije que no solo su madre estaba envejeciendo, sino también la mía. Él respondió que él era hijo único, mientras que yo tenía un hermano que podía cuidar de mi madre. Me di cuenta de que no íbamos a resolver esto hablando. Mi suegra había dicho al final de la llamada que no necesitaba una nuera como yo, y que era una lástima que su hijo tuviera que vivir con una mujer como yo. Incluso dijo que aunque mi esposo no quisiera, ella haría lo posible para que nos divorciáramos. Así que le pregunté a mi esposo si él pensaba lo mismo. Aunque estaba muy enojada, mi voz salió tranquila. Mi esposo no respondió durante mucho tiempo. Le dije a mi esposo que, sinceramente, antes de recibir la llamada de su madre, nunca había pensado en el divorcio. Solo quería que él pudiera cumplir con su deber filial, por eso sugerí que se fuera a cuidar de su madre. Pero le pregunté qué le había dicho a su madre para que ella me insultara así. Le dije que ya no podía soportarlo más, que aunque su madre había mencionado el divorcio primero, yo también empezaría a considerarlo seriamente. Después de ese día, mi esposo dejó de venir a casa y parecía ir y venir desde la casa de su madre. Así que no me puse en contacto con él y lo dejé estar. Al principio me sentía desconcertada, pero viviendo solo con mis hijas, pronto nos adaptamos y empezamos a sentirnos cómodas. Pasaron unas 3 semanas y de repente, mi esposo volvió a casa. Estábamos cenando cuando entró. Mis hijas me miraron de reojo y yo simplemente lo miré una vez y continué cenando. Después de terminar la cena, entré en el dormitorio principal y lo encontré acostado en la cama, así que le pregunté, con tono sarcástico, por qué no había seguido adelante con la decisión de su madre de divorciarnos. Mi esposo no reaccionó y solo miraba su teléfono. Así que saqué los papeles de divorcio que había preparado. Mi esposo los miró y luego me miró, preguntando, ¿y las niñas? Me preguntó si realmente podría vivir sin ver a nuestras hijas. Le dije que las niñas ya eran mayores y que podíamos preguntarles con quién querían vivir, ya sea con su madre o su padre. Le dije que si elegían ir con él, su madre se encargaría bien de ellas. Además, como nuestros bienes no eran muchos, dividirlos según la ley no sería un problema. Le dije que consideraba que la causa del divorcio eran los insultos repetidos de su madre y que tenía muchas grabaciones, por lo que planeaba demandarla por daños y perjuicios. Mi esposo me miró con incredulidad y me preguntó si realmente quería llegar hasta el final. Le dije que si había venido a recoger sus cosas, que las tomara y se fuera. Luego, para digerir la cena, salí a caminar con las niñas alrededor del barrio. Cuando mis hijas y yo regresamos a casa, mientras tanto, que no pasó mucho tiempo, mi suegra estaba en nuestra casa. Me sorprendí al verla porque no podía ser que hubiera llegado mientras caminábamos por el barrio. Me parece que habría volado como Superman o si no habría estado esperando a que mi marido y yo termináramos de hablar para poder intervenir si fuera necesario. Al verla sentada en mi casa, parece entonces que decidió intervenir, tal vez diciéndome más insultos, pero me sorprendió cuando dijo que deberíamos reconciliarnos. Le respondí que no tenía sentido hablar de reconciliación cuando estábamos en medio de una conversación sobre el divorcio. Esto no es un juego de niños. Le dije que ya había redactado los papeles del divorcio. Entonces, mi suegra me preguntó si el hecho de que su hijo se preocupara por su madre era motivo de divorcio, y empezó a decir lo mismo que mi esposo, ¿qué pasaría con las niñas? Le respondí que como nuestras hijas ya eran mayores, dejaríamos que decidieran con quién querían vivir. Si decidían seguir a su padre, le pedí a mi suegra que las cuidara bien. Y si decidían quedarse conmigo, les dije que yo las cuidaría bien y que no se preocupara. Mi suegra se mostró nerviosa y dijo que su hijo no sabía ni prepararse una comida, y que no podría cuidar de las niñas. Dijo que lo sentía mucho. En ese momento, pensé en perdonarlo, pero después de reflexionar durante unos días,
me di cuenta de que mi suegra seguiría envejeciendo y mi esposo no cambiaría, así que decidí que lo mejor era divorciarme. Al final, tomé la decisión de divorciarme. Mis hijas sabían lo que había soportado con mi suegra durante todos esos años y me dijeron que hiciera lo que considerara mejor. Así que, hace poco, presenté una demanda de divorcio ante el tribunal, basándome en los repetidos insultos de mi suegra y la negligencia de mi esposo. Hablando con mi abogado, me dijo que, dado que tenía grabaciones de los insultos de mi suegra, podría obtener no solo la pensión alimenticia, sino también una compensación económica. La mitad de la venta de la casa también me correspondería. Mi esposo esperaba que al menos una de nuestras hijas lo siguiera. Pero hoy en día, los niños son muy astutos. Sabían que si iban con su padre, tendrían que encargarse de las tareas del hogar y cuidar a su abuela. Así que, finalmente, ambas decidieron quedarse conmigo. Al principio, cuando mi esposo y yo discutíamos sobre cuidar a su madre, nunca pensé que las cosas llegarían a este punto. Ahora que he decidido divorciarme, me siento un poco vacía por haber soportado tanto tiempo, pero al mismo tiempo, me siento aliviada de que finalmente haya terminado. Mis sentimientos son muy contradictorios. Sin embargo, creo que en el futuro solo habrá cosas buenas, y estoy decidida a vivir de manera positiva y feliz. Agradezco a todos los que escucharon mi historia, me comprendieron y me apoyaron. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.